Buenos días en este sábado, público de Legal Radio, 12 de noviembre. Evelyn Torres le da la bienvenida formal a su espacio legal y social de cada sábado. Joel. Buen día, República Dominicana. Este es Legal Radio, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene el país para todos ustedes todos los sábados. Señores, vámonos con la noticia y estamos en alerta climática. ¿Cuántas provincias quedan en alerta? Bueno. El tema es que puede llover, así que para evitar una sorpresa como el diluvio pasado, que solamente nos faltó un Noé designado, mantengámonos prudentes y atentos a los cambios. Si cuando usted vea cualquier lluvia, coja para su casa. Evelyn, anteriormente al acontecimiento de la semana pasada, al diluvio, como tú le llamas. ¿Un diluvio? Aquí la República Dominicana solo se importaba en los análisis meteorológicos a propósito de un ciclón, de un huracán. Lo demás, que va a llover, que se va a nublar, bueno, algunos lo tomaban en cuenta. A partir de ese momento, ahora de que se nubla, todo el mundo está metiéndose en internet buscando a ver qué es lo que va a llover y por qué va a llover. Sí, como que nos llamó la atención nuevamente el clima, aunque sea para decir que va a llover. Nos puso en cintura. Así es. Sí, porque que no fue Mire, yo de verdad, yo estaba con mi hija más pequeña, gracias a Dios cerca de la casa, pero el corto trayecto, yo veía a la gente desesperada, desalentada, es decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? No, no tenías opción. Esas estaciones del metro daban pena y yo me preguntaba, ¿y si hay un cortocircuito ahí con toda esa aglomeración tan grande de personas y el agua a cascada? Y entonces, quienes menos cuidamos el medio ambiente, quienes más basura tiramos, somos los más vulnerables. Así es. Lamentablemente, es un tema también de educación De conciencia ciudadana. y conciencia ciudadana. Porque nadie nos enseñó a no tirar basura Así a la es. calle. Y además que fue imprevisto, o sea, yo no recuerdo si hay un registro histórico de tanta lluvia en tan poco tiempo. No solamente fueron la cantidad de agua, sino en el tiempo en que esa cantidad de agua cayó. Entonces, para poder drenar se requiere más tiempo todavía. Yo creo que históricamente, yo no recuerdo un episodio que me hayan contado, que yo haya leído, de tanta agua en tan poco tiempo como el que ocurrió. Distinto a un ciclón, y yo creo que hubo más inundaciones en el centro de la ciudad que cuando han ocurrido eventos climáticos de mayor magnitud. Así es. Sí, señores, ¿a usted lo censaron? No, pero deberían. ¿Y si Están en eso. ¿Aquí es censado? Estamos en tiempo todavía. Es del día 23. Exactamente. O sea, Bueno, pero estamos en los reales, que es el 10º censo de población y vivienda. Y es más que un conteo, es una herramienta de gobernanza. Usted puede estar de acuerdo o no. Yo estoy incómoda, yo no me quiero dejar censar porque me subieron la luz. Me llegó 3 veces por encima la luz. Lo primero que y alguna malcriada de esa tengo que hacer. Pero la verdad es que este censo ha contado con una corriente de apoyo de personas que bien dicen que es necesario saber cuántos somos. La mayor oposición la haya en el tema migratorio, porque conforme a algunos detractores de esta medida, pues se está haciendo para regularizar la gran población haitiana que vive de forma ilegal en el país. Y ya de ahí se decantan una serie de versiones, si es de cara a las elecciones, si es para que nos invadan, si, todo el periplo de posibilidades que puede generar el tema de la migración ilegal por parte de los haitianos, porque es una realidad nacional. Yo entiendo que la migración es una realidad que ha existido históricamente, con algunos picos en unas épocas que en otras, pero la realidad es que procurar que se frustre un censo basado en ese argumento, como que no lo veo tan sólido. Es decir, yo, por ejemplo, digamos que tú quieres saber dónde están los ilegales, tú quieres saber dónde están estas personas que tú llamas inmigrantes ilegales, que hay muchos, obviamente. No importa la nacionalidad, entonces censar es una oportunidad para tú identificar dónde se encuentra. Es decir, es como tú iniciaste, es una herramienta para que el Estado la utilice en beneficio de la población. Entonces, negarse por este detalle, a menos que ellos tengan una información o una prueba de que realmente exista otra intención, pero yo no puede ser por el temor a, o sea, tú no por el temor a que se vaya a regularizar una inmigración ilegal, que tú te vayas a oponer a un censo nacional sabiendo todas las virtudes que tiene el censo para la organización y, como tú dices, para constituirse una
herramienta de gobernanza. Mira, yo no me opongo a la migración como tal. Los dominicanos somos una población que migramos muchísimas veces, muchos migramos de forma ilegal. Lo que sí me preocupa es el desorden, la falta de organización. Si que sea ilegal, entonces sucede que eso afecta la posibilidad de algún ciudadano dominicano de recibir los beneficios económicos y sociales que tiene que ofrecerle el Estado. Porque en un comentario, en un programa de televisión, yo decía, hay niños dominicanos que se están quedando sin acceso a la educación porque esa butaca está ocupada por un menor de edad que no tiene la culpa, pero que sus padres no se ocuparon de estar reglados en República Dominicana. Esa es la afectación que me preocupa y que veo. Cuando veo una parturienta que también en condiciones inhumanas, al igual que las haitianas, tiene que quedarse en el piso, pero esa no la graban, esa no sale en la noticia, la que sale es la haitiana, por mencionar una población que es la que más atención nos llama, porque estamos llenos de sudamericanos, de venezolanos, de colombianos también, y no decimos, eso no nos molestan, pero esta sí. Entonces, ver que una dominicana se quede sin cama o no tenga acceso a la salud, o cualquier ciudadano dominicano, o cualquier ciudadano que esté regularizado en el país, porque una persona irregular e ilegal está siendo beneficiada o está teniendo acceso efectivo a ese derecho de salud, con la precariedad de que tenemos, porque es que el sistema es precario no en razón de la nacionalidad, el sistema es precario en razón de la insuficiencia de insumos, sean económicos o materiales. Ese es mi punto con la ilegalidad, no es otro. Pero ese retrato social al que tú refieres es el que, digamos, el que protagoniza el discurso de la migración ilegal en todos los países. Si tú recuerdas, el propio Donald Trump en parte de su campaña se basó en ese discurso, en que obviamente un ilegal le quita la oportunidad a un americano, un norteamericano, a las facilidades que el Estado puede darle, porque carga el Estado también económicamente. Ahora yo digo, todo eso que lo podemos discutir, lo podemos hablar, y cómo pasa en todo el mundo, donde los países más desarrollados se ven enfrentados a una avalancha de ciudadanos de otros países en peores condiciones que quieren, procurando una mejor vida, acudir a ese país. Eso lo podemos discutir. Ahora, yo lo que digo es, ¿por qué utilizar ese discurso ahora para frustrar un censo nacional que se constituiría en una herramienta que va a colaborar incluso con la propia migración? Es decir, tú puedes censar y verificar dónde están estas personas, quiénes son, dónde viven, a qué se dedican, y a partir de ahí crear políticas públicas en todos los sectores, en el sector de salud, en el sector de educación, inclusive que va a ser el suministro, va a servir de suministro para todas las instituciones públicas, todos los ministerios. Evelyn, por ejemplo, el tema de las escuelas. Aquí hay escuelas construidas en lugares donde no hay población. Señores, pero tú has ido a Enriquillo, en Barahona. Aquí hay escuelas construidas en una loma donde no vive Pero gente cerca. tú has ido Entonces, ¿cuál fue el criterio que se tomó para crear una escuela de ese tipo? Si tú censas y tú dices la mayor cantidad de la población está concentrada en un punto, en este punto hace falta una escuela, o sea, te va a servir como herramienta, pero tú no puedes hacer escuela por hacer escuela. Aquí hay escuelas que están vacías, sí, y que pudieran acudir 3 o 4 muchachos y la inversión es multimillonaria. Entonces, para evitar, digamos, estoy pensando que fue un error administrativo en este punto. No quiero especular ninguna otra cosa. Hasta el momento me reservo ese derecho. Pero independientemente de eso, yo asumo que si fue un error de política pública, el censo te puede ayudar a evitar errores similares en el futuro. Entonces no sé por qué utilizar. Hay otra campaña contra el censo, nada más, no solamente es esa. Hay una que es el tema de la seguridad ciudadana. No, espérate, porque tú le vas a abrir la puerta a esta persona que te va a censar. Es verdad que hay que tener cuidado, es verdad que hay que concientizar, y el Estado debe ocuparse por identificar bien a las personas que están censando. Por ejemplo, en algunos residenciales se están tomando medidas inteligentes. Por ejemplo, se le va a habilitar un espacio abajo en los parqueos a las personas del censo, y se va a organizar visitas por parte de los apartamentos. Se está buscando mecanismos que colaboren a la organización y a la seguridad, evitar que tenga que subir a tu apartamento, ver lo que tú tienes, pero no se puede frustrar la realización del censo. O sea, tomar medidas, estoy de acuerdo,
pero que pueda ocurrir el censo, porque es Sí. beneficioso para el país. Mira, en términos personales conozco a Miosotis Rivas, la directora de la Oficina Nacional de Estadística. Me parece que es una persona responsable, preparada, muy preparada en esa área. Inclusive siempre ha estado relacionada a organismos internacionales. Me ocupa el tema de la oposición. Coincido contigo en que es una gran herramienta para tener un punto de partida de hacia dónde vamos como país y cuáles cosas podemos corregir, regularizar y hacer que funcionen mejor, por decirlo de una manera sencilla. Y entre censo y tema migratorio, pues el presidente de forma contundente hizo un pronunciamiento relacionado con el derecho que tiene nuestro país de ejercer su soberanía y deportar a las personas que se encuentren ilegalmente en territorio nacional. Ya esto pues lo hemos abordado, sabemos que estamos en toda esta situación de censarnos, de saber cuántos somos y esperemos, vamos a ver cuáles son los resultados, no solamente en números, sino a corto plazo, cuál es el impacto social que va a tener esta pues identificación de personas y de necesidades, porque el cuestionario es amplísimo. Sí, yo creo que los resultados vamos a verlo por lo menos en números. Yo sé lo que Sí. tú refieres a políticas aplicadas en función de ese número, pero por lo menos en número en el primer trimestre del próximo año, creo que es lo que está contemplado. Bueno, dicen que se está desarrollando conforme a lo pautado. Y yéndonos a los temas de justicia, sobre todo la justicia penal, que es la que más pasiones desata entre este equipo. Pues Eduardo Pellerano acusa a Donald Guerrero de utilizar empresas para ocultamiento de capitales no justificados. Miguel Valerio ha representado a Eduardo Pellerano en la presentación de esta instancia que también vincula a la empresa Autogermánica o Autogermana. Lo tomé de un diario de circulación nacional, espero que ese sea el nombre. Y este es un tema que tendrá que ser sometido a investigación y tener una respuesta por parte del sistema de justicia, en principio por parte del investigador. Por otra parte, el Ministerio Público anuncia que concluirá la lectura de la acusación antipulpo en audiencia a celebrarse el próximo lunes. Y qué bueno, porque el 28 de noviembre tienen que comenzar a leer la famosa audiencia de los corales. Eso sí, que son lecturas y lecturas. O sea, deben terminar el antipulpo ¿cuándo? Dicen que el lunes. Dicen ellos Esa es la lectura de la acusación. de la O acusación. sea que luego empiezan Coral, no, y los argumentos de defensa, porque esa es la lectura de la acusación. A sí, partir no. de ahí se inicia formalmente o sea, se culmina la presentación de la acusación. Bueno, Se da por presentada en sentido general y obviamente algunas cosas, algunos plazos ya se consideran vencidos, pero empiezan las discusiones de tantos abogados de la defensa y de un Ministerio Público muy bien preparado y del Estado Dominicano que también está participando. Es decir, que a este caso todavía le espera mucha agua de beber, muchas cosas que decir. Esos son procesos que toman tiempo. Si se culmina la lectura de la acusación, como tú bien dices, como decirle a la contraparte, mira, imputado, estos son tus cargos y las pruebas que yo voy a presentar en tu contra. Ahora inicia la defensa, conforme lo que debe hacerse en la audiencia preliminar, a establecer por qué esas pruebas son oponibles, vinculan sí o no a cada uno de sus representantes. Sí, la audiencia comienza ahora. Ahora empiezan los debates, empiezan los debates, porque luego el Ministerio Público tiene el derecho a rebatir, obviamente, el argumento de la defensa. ¿Y cuántos imputados son aproximadamente? En antipulpo. En esos procesos son muchos imputados en todito. Sí. El Ministerio Público ha calificado más y proceso en el sentido de no solamente la cantidad de imputados, sino la cantidad de pruebas, porque también los imputados van a presentar pruebas y obviamente tendrán que presentarla, darle lectura por lo menos a la intención probatoria de cada uno de esos elementos. En antipulpo, conforme la información que circula en las redes, son 27 imputados, incluyendo, me imagino, también sociedades, personas jurídicas. Este es más manejable que otros procesos. Y yo, por ejemplo, veía ayer
y pensaba, Dios mío, para un juez, esto es un solo proceso. Si el sistema tiene que seguir funcionando a pesar de estos maxi procesos, como lo han calificado, y de todo lo que ellos implican, porque entonces empiezan las peticiones, las impugnaciones, los incidentes, y llama a consideración, a tener consideración en favor de los jueces, porque son jornadas largas, el juez tiene que evaluarlo todo, estar pendiente a todo, y es una situación un poco demandante. Pero lo cierto es que así también es para el Ministerio Público, que está coincidiendo en la lectura de ambas acusaciones, en el agotamiento de ambas audiencias en varias sesiones, es decir, una audiencia preliminar que se va a conocer evidentemente en varias audiencias conforme a la inmediación. Si cada 10 días máximo tienen que estarse conociendo en audiencias, y también es muy demandante para el Ministerio Público. Creo que ellos están divididos en dos equipos. Uno que lo maneja la magistrada Mirna Ortiz y otro que lo maneja el magistrado Wilson Camacho, y así han podido pues lidiar con esta situación, pero lo real es que se está avanzando. Se está avanzando porque los casos son, digamos, complejos, son casos con muchos elementos de prueba, con muchos imputados, y el hecho de que ya se haya culminado la lectura de una acusación en un caso tan grande, tan amplio, yo creo que es un avance, como tú bien lo Y lo novedoso del debate de este tipo de imputaciones, si estamos hablando que se está creando una cultura de persecución en corrupción administrativa que implica paralelamente la persecución de otros tipos penales para lograr configurar efectivamente esa corrupción administrativa, y estamos innovando en ese sentido, así que esperemos los resultados porque va a ser un gran precedente. Así es. Va a existir un antes y un después a partir de la solución de estos procesos en cuanto a la imputación penal, estoy hablando, no en cuanto a garantía de derechos ni todo ese tema procesal. Yo quiero hablar de las medidas del Ministerio de Interior y Policía tendentes a controlar el horario de dispendio de bebidas alcohólicas como una medida coayudante a la reducción de la delincuencia. ¿Como una medida? Que coayuda a la reducción de la delincuencia. Si usted bebe menos, hay menos delincuencia. No entiendo la relación. La relación, ¿verdad? Bueno, pero lo cierto es que los actos de violencia nos siguen arropando. ¿O se están publicando más? Bueno, habría que ver en el último encuentro que tuvimos con el doctor Gomera, que fue interesantísimo, aunque sea filosóficamente, tocamos algunos aspectos de este punto. Mira, hay que dividir la delincuencia de la violencia, no necesariamente es lo mismo, no siempre es lo mismo. Es decir, una persona violenta probablemente lo sea por un impulso de cólera, por un tema pasional, por un exceso de droga. Múltiples razones te pueden generar violencia. Y la delincuencia no necesariamente debe tener el mismo objeto. De manera que una persona te puede quitar el celular, que también tenemos que hablar de eso, ¿verdad? De esta modificación que se realizó al código para que el Ministerio Público pueda perseguir de oficio aquellos robos sin armas y sin violencia. Como si el Ministerio Público no tuviera bastante trabajo. Está bien, pero eso lo vamos a ver ahora. Lo que quiero decirte en este punto es que en estos casos, por ejemplo, puede ser que ocurra, como dice la propia ley, un robo sin violencia. Si la violencia no necesariamente está atada a la delincuencia, en principio. Obviamente, un acto violento es un acto delincuencial. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de las drogas, incluyendo el alcohol? Obviamente que la droga alimenta la violencia y la delincuencia, ambas cosas, porque digamos que hay personas que en el estado drogados son pasibles, son más vulnerables a la delincuencia común, y otras personas son más violentos y consecuentemente también delinquen. Entonces existe, y digamos un sociólogo lo pudiera explicar de manera más adecuada, una relación proporcional entre el nivel de consumo de drogas y el nivel de violencia y posteriormente los grados de delincuencia. Ahora, lo que habría que ver es cómo impacta una medida específica en
en el amplio mar de causales de la delincuencia y de la violencia. Es decir, si se toma un conjunto de medidas a la par, es decir, de manera conjunta, probablemente el impacto sea más visible. Pero yo asumo que algún estudio tendrá el Ministerio de Interior y Policía, algún estudio tendrá que le recomienda en un momento determinado, en algunas zonas específicas, limitar el consumo de alcohol para afectar los grados de violencia. Yo creo que Daniel Pou va a tener que aceptar una invitación para que conversemos Estoy de al acuerdo. respecto. Pero mira, también los barrios de nuestro gran Santo Domingo tienen una idiosincrasia social, como tú bien estableces, muy peculiar. Sí, los famosos teteos se arman, los jóvenes salen a la calle y regularmente el que va a delinquir no delinque en su sector, delinque en otro. Entonces, el impacto que va a tener esta medida en los hechos de delincuencia que generalmente están acompañados con violencia, pero con violencia de qué tipo, no producto tal vez de este tipo de consumo, sino con porte de armas. Yo he visto madres que la han atracado tempranas horas de la mañana llevando a su hijo al colegio. Entonces, si tú me dices, bueno, tú no consumes alcohol o no expendes alcohol, porque no es ni siquiera el consumo, es el expendio de bebidas, a partir de las 12 de la noche, ¿cómo me va a ayudar eso a que a las 6 de la mañana yo no esté siendo objeto de un acto de delincuencia? Yo creo que es una situación que debemos medir. No tengo postura ni en pro ni en contra del dispendio de bebidas alcohólicas a partir de esa hora. Me parece que lo que se quiere o lo que se persigue es tener un mayor control de estos barrios, porque así en caso de existir un patrullaje, una presencia policial, pues es más fácil controlar si hay pocas personas en la calle, no hay negocios abiertos, tú no te expones a las 12 de la noche a estar en un sitio donde pueda ser objeto fácil de una persona que vaya a delinquir a ese sector. Claro. Y ese tipo de Y hay situaciones. personas, como tú bien apuntas, el tema de los teteos, como le llaman, cuando tú lo ves en televisión, tú ves a una gran cantidad de personas y que ocurre en muchos barrios concomitantemente, es decir, al mismo tiempo, que tú tendrías que sacar todo el personal policial para controlar eso y tú lo que vas digamos, ahuyentarlo, pero luego vuelven y se reúnen nuevamente. Desde Entonces, que la policía da la espalda. ya la espalda vuelve y se reúnen. Entonces, estas personas que están aquí, además de que también constituyen un peligro hasta para los propios vecinos, porque eso es contaminación ambiental. Y una molestia con el Una ruido. molestia para... Y todo eso, cuando salen de ahí, bajo el efecto del alcohol y que sabrá Dios de qué otra droga, son personas que salen de forma violenta a hacer cualquier cosa y hacen cualquier cosa. Mira, O sea, eso está medido. Entonces yo creo que la idea es reducir un poco el impacto, sobre todo ahora que ya estamos en tiempos más festivos, ¿verdad? en noviembre, ya. La gente empieza. Mira, yo no conozco el ministro de Interior y Policía, pero lo que sí, y no sé tampoco si él ha vivido o proviene de un barrio populoso. Lo que sí es cierto, que la colaboración interinstitucional y la colaboración de la sociedad, hay que hacer un trabajo conjunto y es necesario. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que las juntas de vecinos se ocupaban de que los jóvenes estuviéramos ahí cogiendo clases de pintura, la señora que sabía bordar nos enseñaba a bordar, yo nunca aprendí, pero nos enseñaba. O se jugaba basquetbol bajo la supervisión de algún vecino. Sin embargo, ya tú te enteras de que existe una junta de vecinos cuando tú tienes que crear presupuestos para una persona que le están pidiendo una medida de coerción y la junta de vecinos te emite una carta. Pero en la mayoría de los barrios estas instituciones prácticamente son inexistentes. Nosotros sabemos que la policía, por otra parte, es un cuerpo civil armado, que está ocupado de la seguridad ciudadana. Si debe haber una confianza del ciudadano a la policía, que aquí está lacerada. Así es. Y yo sé que hay gente que me va a regañar después, ahorita me va a decir, ahí está tú acabando con la policía, pero No, es así. tú no le estás imputando a un director de la policía específica ni en una época. Históricamente ha existido un divorcio entre la ciudadanía y la policía. Históricamente, quizás, probablemente por la herencia de los regímenes un poco más autoritarios que vivimos, quizás tienen que ver con eso, pero de que ha existido un divorcio es notable. Entonces, esa cultura
del ciudadano dominicano de tenerle temor a su policía debe apalearse, debe existir un acercamiento real. Y en esos barrios más populosos que todos, donde, señora, aquí la policía no entra. Aquí hay sectores en Guaricano, Capotillo, El Valiente, donde la policía no tiene acceso. Ya ahí tenemos que de verdad buscar una cooperación. Sí, si tiene que actuar el ejército, tiene que actuar el ejército. Si tienen que tomar medidas rígidas, extremas, hay que hacerlo para prevenir. No estoy diciendo para perseguir, castigar, meter gente presa, maltratar, no. Para prevenir, porque como decía en principio, yo no sé si tenemos un mayor acceso a la información o si de verdad están ocurriendo mucho más hechos de delincuencia común, que son los que impactan a la ciudadanía de a pie y que son los más. Si tú no tienes la tranquilidad de poder salir a llevar a tu hijo al colegio, tú no tienes la tranquilidad de poder salir a correr temprano, tú no tienes la tranquilidad de que tú necesites algo y puedas salir a medianoche, porque el temor te lo impide. Entonces, de alguna forma, eso tiene que contrarrestarse. Yo estoy de acuerdo, sobre todo esta interacción necesaria que debe existir entre las instituciones públicas encargadas de la seguridad social y la ciudadanía como tal, representada en juntas de vecinos, clubes, es decir, debe existir una corresponsabilidad. El ciudadano debe pensar que él debe ser corresponsable para reducir el índice de criminalidad, de manera que el ciudadano participe en la creación de políticas públicas que sean co-creadas, un término moderno. O sociales, es decir, sociales. Aquí hay sectores donde los vecinos se organizan y pagan una vigilancia privada, pero el que no tiene esa posibilidad tiene que hacerlo de otra manera. Pero no debería pagarla. La realidad es que debe existir, como tú dices, primero un nivel de confianza tal con la Policía Nacional que te permita, en lugar de pagar, ir donde el director decirle, mira, este sector requiere una vigilancia superior. Además, debe existir, como tú dices también, un grado de responsabilidad, de compromiso de la ciudadanía. Es decir, esto no es un problema que debe curarme la policía. Esto es un problema que debe curar la República Dominicana y yo soy parte de ella. Entonces, en los barrios populosos, como tú denominas, e inclusive en las urbanizaciones, todas las juntas de vecinos deben identificar cuáles y quiénes son dentro del propio barrio familias o personas que están un poco inclinadas a la delincuencia y apostar a políticas sociales. Tú bien decías que tú nunca aprendiste a abordar, pero al deporte, a identificar y co-crear políticas que ayuden a salir a este tipo de personas del ámbito de la delincuencia ordinaria o de la delincuencia en sentido general. Es decir, debe haber un compromiso, debe haber una comunicación constante entre ciudadanía e instituciones públicas para resolverlo. Las instituciones públicas no pueden pensar, esos son los ciudadanos, y la ciudadana no puede pensar, eso debe resolverlo la policía o el Ministerio del Interior de Policía. Es todo que tenemos que sentarnos a enfrentar el flagelo y a buscarle una solución final y definitiva, o por lo menos a paliarla, porque en ningún país del mundo es totalmente definitiva. Siempre habrá actos de delincuencia, pero el aumento de los índices de delincuencia te refleja una degradación social que se da en el seno de la familia, en el seno del barrio, en el seno de la junta de vecinos y que se produce a la vista de todos. Yo decía, o siempre he dicho, que atender a políticas preventivas a futuro debe ser el objetivo fundamental de todo Estado, de todo país. ¿Por qué, Evelyn? Porque ahora mismo yo puedo identificar de alguna manera quién pudiera ser el delincuente del futuro y evitarlo. Es decir, es una cuestión de proyección. ¿Quién puede ser un monstruo social en el futuro? Y ahora mismo proyectar ese futuro y evitar que se convierta en ese delincuente en quien va en camino a convertirse. Y eso es tener previsión en la política criminal, porque la política criminal, como hemos dicho anteriormente, no solamente es reactiva, sino que también debe ser preventiva, no es post, no debe actuar después que ocurre un hecho criminal.
la política criminal debe actuar ex antes, es decir, antes de la ocurrencia del hecho para evitarlo. Y esas políticas no se pueden crear sin la participación de la ciudadanía, de la gente del barrio, de la familia. No puede ser creada. Por eso yo sigo apostando a la creación de un ministerio, que en este caso ya se podría concentrar en el Ministerio de Justicia, que se dedique al estudio de las políticas criminales preventivas. Señores, el Ministerio Público es post. El Ministerio Público actúa a la persecución del crimen. O sea, después que ocurre el hecho. Ex antes debe ser un conjunto de instituciones donde intervenga tanto la Interior y Policía, obviamente, y su dependencia, que es el departamento, la Policía Nacional, debe intervenir sociólogos, deben intervenir otras instituciones públicas que manejan el tema de la criminalidad en algunos sectores focalizados, en temas de corrupción, la Dirección General de Ética, en un tema específico de droga, Hogar Crea, algunas instituciones. Es decir, una mesa interinstitucional protagonizada por el Ministerio de Justicia como el ente encargado de la política criminal preventiva en este caso, y crear políticas que tengan un impacto fundamental e importante en la lucha contra el crimen. Mira, yo siempre, a raíz de mi vinculación con el derecho de familia, comenzó a interesarme una propuesta que en cierto momento presentó la vicepresidenta de entonces, Margarita Cedeño, porque ella proponía un ministerio de familia, así lo llamó, pero yo decía que aquí tiene que existir un ministerio de familia, niñez y de atención al envejeciente y la juventud, evidentemente. Pero en lo que construimos esas estructuras gubernamentales para que atiendan esas necesidades y pueda hacerse una labor preventiva, conjuntamente con el Ministerio de Educación, como tú bien dices, con el Ministerio de Justicia, con entidades sociales como Hogares Crea, que deben ser atendidos, deben darle mayor importancia y mayor presentación, y hasta Alcohólicos Anónimos. Así es. En lo que creamos estructuras gubernamentales fuertes, vamos arremangando la camisa y vamos a trabajar. Es decir, ¿por qué aquí el Ministerio de la Juventud no puede sentarse con los funcionarios de CONANI y con los funcionarios de la ministra del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, o con la Procuraduría de Niñez y Adolescencia, para ir creando comisiones multisectoriales que se acerquen a la ciudadanía? Yo no concibo que un ministerio no pueda calendarizar un sábado para sentarse 4 horas a ejercer una política social, a establecer soluciones pragmáticas, prácticas, que se puedan llevar al ciudadano, porque entonces la burocracia ralentiza todo eso, y señores, y nos está comiendo la delincuencia. Nuestra generación futura se está dañando, las estamos dejando perder por tal vez no hacer un esfuerzo. Yo siempre digo, pero yo quiero el Ministerio de la Mujer 6 meses. A veces es verdad que es incombatible aquí la violencia de género, la violencia contra la mujer. Sí, porque a ti no se te ocurre que donde haya una denuncia en contra de una mujer o en niñez y adolescencia, que exista una alerta de un joven que está fuera de control, hacer algo para solucionarlo. No hay una forma. Exacto, algo preventivo. Exacto. No sé, no voy a meter preso a nadie, es buscar la manera. Inclusive yo creo que hay un aspecto social, como tú bien apuntas. Mira. Mi punto es el aspecto social. Es decir, claro, de derecho no quiero hablar de eso, de verdad, porque es un delito, son delitos que respeto y que le tengo mi reserva, porque para mí es falta de prevención. Siempre lo he dicho, para mí es falta de prevención. Sí, aquí, mira, yo estaba en Terrenas con mis hermanas y yo oía a un niño gritando. O sea, pero es que ese niño lo están maltratando. Señores, yo llamé a la línea 1-200 Vidas, que yo tenía que ir a la Fiscalía de Samaná a poner esa denuncia, pero en lo que yo, que no soy de ahí, te lo estoy diciendo, llego a la Fiscalía de Samaná, de la zona donde estaba, ese niño tiene la vida expuesta. Mira, el tema, situaciones tan simples como esa. Mira, el tema es tan interesante como complejo. Sí. Es como complejo porque yo te voy a decir, mira, eso de estudiar la génesis de la criminalidad para evitar que se produzca, ¿verdad? Para combatirla desde su origen, es un tema sociológico
psicología social, de derecho, de familia, en todos los sentidos. Pero ¿qué ocurre? Que si tú te pones a ver, culturalmente nosotros también tenemos algunas limitantes. Yo, por ejemplo, veo algunas comedias antiguas, siempre te he dicho, de los 80, de los 90, y tú hay expresiones populares que hasta chistes eran chistes públicos, de que no, ese muchacho yo le doy una patada. Y ese perro dale por José. O sea, en televisión nacional. Y esa mujer, no, la mujer, o sea, había una tendencia cultural admitida a una violencia que hoy por hoy, estamos hablando 20, 30 años después. Era una conducta admitida que hoy es violencia. Que ya hoy es violencia. Entonces, ese clip que nosotros hemos dado, se ha dado gradualmente, porque muchos jóvenes fueron criados bajo esa mentalidad y han ido transfiriendo esa crianza a otros, a las generaciones futuras, y se ha ido rompiendo gradualmente. No ha sido una ruptura única. A partir de ahora se acabó y tú lo somatizas. No. Hay gente que lo ve normal y que ve la ley entrometiéndose en un asunto que no debería. O sea, a ese nivel. Entonces, el estudio al que tú te refieres es un estudio que debe también abordar este aspecto. Cómo nosotros estamos haciendo el cambio mental de que cosas que nosotros veíamos normal, de las que no nos asombrábamos, hoy por hoy constituyen un delito. O sea, y cómo el hombre debe entender, por ejemplo, en temas pasionales, que la mujer tiene el derecho a un día no quererlo y decirle, ya yo no quiero estar contigo, y que eso no signifique el fin de su vida. Porque, de la de ella o de la de él. De ambas, y que no signifique una vergüenza social. Es decir, este tema de educación no lo va a resolver una ley. Una ley no te va a decir que no te duela. La ley no puede evitar que no te duela. Es la sociedad que debe empujar a hacer entender a la ciudadanía en que el mundo no es el mismo de hace 30 años. Pero además, eso es en pro y en contra. Así como yo digo que hay valores que existían que hoy ya son delitos y hemos avanzado, te lo pongo a la inversa. Hay valores tan fundamentales que se han ido perdiendo. Y tenemos para enfrentando esos valores constantemente, tanto las drogas, la televisión, el lenguaje soez, ¿verdad?, que tiene hasta la propia música, que te van convirtiendo en los niños en adultos futuros que no son a lo que tú aspiras, porque están renunciando a valores que existían, que ya se le está diciendo no importan, incluyendo el valor del género, para ponerte un ejemplo, de que quién tú eres, o sea, hasta la propia identidad está siendo ahora mismo cuestionada. No, tú eres lo que tú quieras ser. Si tú quieres ser un árbol, tú eres un árbol. Eso llegará en un momento que tú te vas a poner una manzana en la mano y vas a creer que tú eres un árbol. Y hay que respetarte porque tú eres un árbol. El hijo mío que me salta con eso, yo lo entierro en el patio, pero, de verdad, para que viva tú me como entiendes, árbol. es decir, y entonces ese estudio de ver en qué posición psicológica nos encontramos, cómo va cambiando el mundo, para bien y para mal, es un estudio que debe realizar la República Dominicana y tener un control. Joel, pero en lo que, porque tu discurso está muy bonito para tomarse fotos, para crear gabinetes, porque es un discurso válido, científicamente, con base científica. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos cuando tú y yo salgamos ahí a la calle? ¿Qué hacemos con eso que está aconteciendo hoy, con ese niño que está siendo maltratado hoy, con esa mujer que está siendo maltratada hoy, con ese envejeciente, con esa violencia que nos está arropando y ese desvalor? Si por algo hay que comenzar. Estoy de acuerdo. Sí, charlas preventivas, educación, porque va a llegar un momento, eso es como las iglesias, que nadie quiere ir. Va a llegar un momento en que tú vas a ir. Porque en determinado momento tú, cuando te encuentras en crisis, tú accedes a lo más cercano que tiene, a la oferta más cercana. Así es. Y tenemos que tratar de que esa orientación social sea una de las ofertas más cercanas que tú tengas. Que por cierto, la iglesia ha jugado un papel histórico importante en todo esto, en temas de los valores que promueve. Algunos lo llaman muy conservadores, pero bueno, como quiera, ha jugado un papel de unidad de la familia y un sinnúmero de valores, reitero, que se han ido perdiendo gradualmente. Y yo creo que, como tú dices, hay que empezar por algo. Yo creo que estamos acudiendo a las mismas herramientas que hemos heredado históricamente cuando el problema ha mutado. Es decir, ya no podemos enfrentar la misma enfermedad con la misma pastilla porque la enfermedad mutó.
Ya no se cura con esa pastilla. Además, nunca se curó realmente con ella, pero se apaleó, digamos, en un momento histórico. Pero ya tenemos que subir la dosis o que cambiar la composición de la farmacología que entendemos puede sanar el tema de la delincuencia. En lenguaje figurado, obviamente. Así es, así. Vamos a una pausa. Continúen con Legal Radio.